Monty Peiró. ¿Qué Buenas pasa? tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí yo con tu nuevo micro de youtuber. Micro de youtuber con brazo de micro, porque me estaba empezando a agobiar el tema de coger el micro con la mano. Claro. Porque ahora, por culpa del vídeo, después del vídeo, viene todo en barrena. Es decir, viene el vídeo, entonces se me ve a mí como que estoy cogiendo la tablet, estamos aquí en la mesa en vez de en el sofá. Estamos asistiendo a la youtuberización de Marcos Bañó. Claro, primero antes... fue la muerte de Caliburcio, ahora es la youtuberización. No pasa nada. Claro, es que antes grabábamos igual sentados tranquilamente en el sofá, claro. Entonces pues coger el micro no suponía mucho problema. Estar sentados en la mesa a mí me supone un problema tener que sujetar el micro por algún motivo. Vale, a mí no, cambio, a mí me parece bien. Comodísima con ello. Pues nada, no hubo programa la semana pasada por circunstancias familiares las cuales pues básicamente son que mi abuela murió. Una pena, tío, tu abuela. Tenía que hacer cosas como despedirme de ella y todo eso. Y sí, una pena. Mi yaya era una tía muy guay. Era un personaje además... para mí muy gracioso y a mí me encantaban las anécdotas con tu abuela. Estábamos todos y todas esperando que llegara el verano para que empezaras a contarnos cosas de tu abuela y a mandarnos vídeos de tu abuela. Tu abuela salió en Baja Fidelidad, tu webserie. Sí, cierto. Y para mí se robó el show. Sí, a ver, la típica foto de mi abuela durmiendo, sí. Pobrecilla, que se queda dormida en la hora de la siesta. Estaba muy guay. Pero bueno, nunca le hablé de todo mal. Bueno, sí, en realidad sí, hablando con mis padres, pero nunca le profundicé demasiado porque, no sé, la señora no va a entender muy bien. Ya el concepto podcast ya no lo consigue entender. Es como te sientes... A mí me pasa que a veces me siento como que estafo a la gente si por simplificar le dices, no, es un programa de radio, porque tú no estás en la radio. Y entonces tu abuela a lo mejor se piensa que de repente tú eres Julia Otero. Claro, es complicado. Sí, yo también le decía algo parecido, pero claro, no, como no le concretábamos, pues no sé, y tampoco podía decirle de qué hablábamos, porque ¿qué le digo? Que todo mal habla del mundo normal, no lo sabe, mi abuela no sabe. Bueno, había una barrera generacional, pero lo importante es que tu abuela fue fuente de muchísimas anécdotas y que además también te digo que suena un poco atópico, pero mi abuela murió en la cama durmiendo y tío, se agradece porque morir nos tenemos que morir todos. Es una frase también muy de 060, pero es real. Joder, pues morirte sin sufrir, ¿sabes? Sí, a ver, hay muchas frases de 060. Yo quiero hablar de esta experiencia más adelante, no hoy, pero hay muchas frases de 060 que están por algo, que son de 060 por algo, y muchas veces están ahí por eso. Yo me acuerdo, lo primero que pensé cuando mi madre me llamó y me lo dijo, lo primero que me vino a la cabeza fue no somos nada. Te lo juro. O sea, lo pensé para mí mismo. Yo mismo me dije eso. Es un poco lo que te decía yo, que cuando estás en África te suena a la cabeza Waka Waka, tío. Pues se muere alguien y te viene a la cabeza no somos nada. ¿Qué pasa? Somos todos muy mundo normal en algunas situaciones. Ya, no sé. Supongo que no somos nada, ¿no? Pero bueno, ha habido más novedades, afortunadamente mucho más felices esta semana. Una de ellas, el estreno de nuestras nuevas tazas con diseño de Elías Taño y en 3 colores. Amarillo, rojo, que la tienes tú ahí, aguantando el iPad, y naranja, el interior. Ideal. Unas tazas de una calidad extrema. Que tienen agua, tienen agua, o sea, es una taza que no solo te puedes poner café en ella, sino que también son capaces de contener en su interior cualquier otro tipo de líquido, ya sea frío o caliente. Incluso tibio no, porque a nosotros las cosas tibias nunca nos han gustado. No nos gusta la tibieza. Las podéis comprar a través de nuestro email, todomalpodcast@gmail.com. Nos mandáis un email y recibiréis instrucciones muy precisas. Qué bien. Si vais a venir a Valencia, nos las podéis reservar el día 30, que tenemos un show, que esa es la otra novedad, día 30. Sangrila, 7 o 7:30 de la tarde, no me acuerdo, pero bueno, por ahí. Estamos en el Sangrila Rock Bar haciendo el especial Navidad en directo. Entradas anticipadas en Moving Ticket. Yo las iría comprando porque luego pasa lo que pasa. Precio especial para Patreons, 3 euros. Para no Patreon, 7. Exacto. Con lo cual, os sale rentable haceros Patreons de los de 2 euros. Patreon y tal, y luego se os olvida de suscribiros de Patreon y ya está, no pasa nada. Y ya os hemos cazado. Exacto. Y bueno, pues si vais a venir, nos reserváis la taza, y si no, pues la podéis comprar allí. Podéis dejarlo a la improvisación, como así si estáis muy locos. Y bueno, a lo mejor quedan o a lo mejor no. Exacto. Del capitalismo y de la Navidad. Exacto. Pero la verdad, pues son unas tazas chulísimas que debéis tener en vuestro acervo tacil, porque luego tenéis tazas
hacer cualquier mierda. Claro, efectivamente. Una taza no pide pan. No pide pan. Y ya pues después de esta intro en la que estamos vendiendo todo tipo de cosas, después de hablar de la muerte de tu abuela, podemos empezar. Podemos empezar. Cosas que no, coño. Mira, yo tengo una cosa que no, porque es una petición ya desesperada, que es, por favor, unificación de criterios con las contraseñas de las cosas ya. Vale. No puede ser que en un sitio te pidan 8 caracteres, en otro que 8 caracteres pero uno de ellos mayúscula, en otros un carácter especial. Luego los caracteres especiales, yo tengo un carácter especial ya, o sea, tengo como mi contraseña, claro. La contraseña con mayúscula, claro. La contraseña con mayúscula y número y la contraseña con mayúscula, número y carácter especial. Pues hoy me ha pasado que cuando he introducido el carácter especial me han dicho que ese no. Ese no, otro. Ese no les gusta. Tío, yo no puedo memorizar 890 permutaciones de mi propia contraseña. Tío, que sea... Que luego cuando, además, no, es que se ha filtrado, mira, me da igual, de verdad, que me lo roben todo, me la suda, tío, no quiero, porque al final cada vez que entro a un sitio, no sé cuál de las 18 contraseñas posibles es. Es bastante desesperante el hecho de que haya portales, webs o donde tú quieras entrar, aplicaciones, donde básicamente ya es lo normal el tener que enviar un email para recordar tu contraseña. Siempre. Yo lo del iCloud jamás siempre cada vez que entro una nueva. Una nueva, pues venga, una nueva. A ver qué me invento ahora, porque no me voy a acordar la siguiente vez y voy a tener que volver a pedirle a tal que me envíe un mail de confirmación. Y bueno, y ahora los ¿cómo se llama? Los captchas estos, los captchas, que son cada vez más difíciles. Sí, porque es que a veces es como, elige todos los semáforos. Esta esquina de semáforo que se cuela en esta imagen, ¿es semáforo o no lo es? Porque ya te ponen ante dilemas filosóficos de la cosa en sí, el nómeno, el nómeno, el fenómeno, o sea, que no lo sé, joder. Efectivamente, pero es que además ahora tienes que leer bien los enunciados, porque a veces te preguntan lo opuesto. O sea, rollo... Elige lo que no sea... Donde no es un semáforo. Cuando los marques todos, dale a OK... porque no vale con solo marcarlos, tienes que confirmar. O sea, pero que además si la idea es comprobar que no somos robots, ponlo fácil. Claro. Porque al final, o sea, quiero decir, a lo mejor resulta que sí que soy un robot, si soy capaz de descifrar todo esto. Soy Terminator 2. Tengo que diseñar una IA para poder resolver este captcha. Claro, porque un ser humano normal no es capaz ya de discernir todo. Es que ya, es loco. Yo lo pasé bastante mal una vez, que hace muy poco, que no hubo manera. Y que me dices, mira, soy un robot, cómeme los huevos. Pues seré un robot. Pues soy un robot, va, ¿cuál es el siguiente paso? No, que al final como que te des cuenta que dices, pues bueno, después de 35 intentos, a lo mejor soy un robot. Claro que sí. Y te das cuenta, ¿no? Te das cuenta y asumes tu nueva identidad. ¿Es esta la realidad? Nunca se sabe. En fin, pues mira, yo lo que odio mucho es básicamente los sofás con reposabrazos duros. Es una cosa muy que concreta y muy tuya. Muy mal, sí. Muy de mi familia, porque mi madre también está muy a bordo en esto. Yo soy muy de la siesta en sofá. Ahora ya no, porque como vivo solo tengo mi propio sillón y la siesta la hago en el sillón. Claro. Pero valoro mucho el poder apoyar la cabeza en el reposabrazos. Claro, es que ¿por qué me pones un trozo de madera? Pues hay mucha gente que ve un sofá con un reposabrazos de madera y lo compra. Ya, es fuerte. Y lo pone en su casa. Es fuerte. Con lo importante que es un sofá. Es que me indigna mucho porque un sofá es muy importante. No, un sofá es quizá el epicentro de la casa. O sea, es alrededor del sofá es donde tú construyes tu hogar. Efectivamente. No es necesario tampoco que sea especialmente cómodo. Sí. Pero, por ejemplo, el tuyo, por lo que veo, no es ni muy rígido ni muy blando. Pero es bajito. El mío es increíble. Y eso viene muy bien porque simplemente con un cojincito está de puta madre. Claro, el mío está súper guay. Pero un reposabrazos elevado de madera, hay que ser psicópata. Hay que ser muy mala gente. Para hay que estar en contra del descanso. Y comprarlo. Y no puede ser. Si tenéis un sofá así, por favor, no me invitéis a vuestra casa porque... es fuerte. Porque ya, yo es cuando entro en una casa y veo un sofá así, ya no estoy a gusto. Claro, porque ya estás recibiendo una hostilidad de entrada, te están lanzando el mensaje de no quiero que estés cómodo. No eres bien recibido, efectivamente. Claro, ya. Yo tengo que decir que mi sofá lo compré
en un momento en el que acababa de comprar el piso, estaba destrozada psicológicamente, no sabía nada, tenía que construir una casa, bueno, no en un sentido literal, sino metafórico. Sí. Y no sabía ni por dónde empezar y fui al outlet del Corte Inglés y el primer sofá que vi lo compré porque además estaba muy barato y tengo que decir que es la hostia. Y me podría haber salido fatal porque, claro, fue una cosa de decir, necesito un sofá y necesito solucionar cosas porque tengo muchas cosas que hacer. Ya. Y estoy súper feliz porque es Qué un guay. sofá que me da una felicidad. Estoy muy contenta. Esto me lleva a algo derivado que es el odio a la gente que no valora. Cuando va a comprar un sofá no pone mucho empeño en Yo eso. tengo que decir que normalmente pongo mucho empeño, pero Tú tenías esta un vez poco de excusa, la verdad. yo estaba en la mierda, bastante es que no me tiré del outlet del Corte Inglés porque no hay balcones, supongo, Sí. y me salió bien la jugada. Que quiero creer que si el sofá que me hubieran puesto delante hubiera sido con reposabrazos de madera, no Ya. lo hubiera comprado. Yo creo que... Hubiera dado una vuelta, pero fue como que la vida me puso delante un sofá barato y fácil, o sea, y lo entendí como una señal. Todo lo que yo pueda creer en las señales es mi sofá. Qué bien, pues me alegro mucho que tengas un sofá y que hayas podido construir una vida alrededor de él. Sí. Es todo estupendo. Pues estupendo, Monty Peiró. Vamos a la empezar. siguiente sección, que es especial. Original todo mal in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty. All Así que right. sección especial. Sección especial, Monty Peiró. ¿Es posible que vaya yo a hablar de mi libro? Pues probablemente vayas a hablar tú de tu libro, ya que el viernes pasado presentaste Sí. en sociedad y ante un montón de gente. Sí. Es decir, era una librería pequeña, pero se quedó muy pequeña Sí. porque Bueno, no se es llenó de pequeña, gente. quiero decir, el espacio No, no que es pequeña, es verdad. El espacio que tiene la repartidora es bastante grande Eso es para verdad. presentaciones, sí. Sí. Se petó y la verdad es que fue muy guay. Por si alguien no lo sabe, he escrito un libro que se llama El diablo vino a mí, El género, diablo. drogas y rock and roll. Vino a mí. Y es un ensayo sobre mi ¿Sobre experiencia como mujer en el mundo de la música, pero intentando analizarlo con mis herramientas de las ciencias sociales, es decir, la antropología Maravilloso, y la psicología. Perfecto. Yo me he puesto gafas porque vamos a hablar de tu libro y Pues yo para también hablar me del las voy a libro hay poner. que ponerse gafas. Estupendo. Y así ya somos todos intelectuales. Tengo que decir que yo el viernes me hice un cosplay de escritora muy molón. Estuvo muy bien. ¿Verdad? Sí. Me hice ahí el disfraz. Una americana de cuadros escoceses. Por supuesto. Sí. O Estuvo tartán. muy bien. ¿Tartán? Tartán. Sí, el estampado así se llama El estampado se llama tartán. tartán. Y bueno, No lo lo sabía. popularizó en el mundo del punk Ujú. Vivian Westwood, que es una Ajá. diseñadora que me encanta. Y entonces ella quería como crear una estética muy rompedora y nada más rompedor que utilizar los cuadros escoceses, que eran algo muy folk, muy tradicional, para llevarlo a la indumentaria punk, ¿no? Es algo así como si aquí pues empezáramos a hacernos camisas o tal con ropa de fallera, ¿te imaginas? Que bueno, Pues estaría muy Tania en guay. el monstruo tiene algunas cosas Alguna con cosilla. tela como de fallera. Total, que era una manera era una americana elegante, pero había punk para el que supiera leerlo. Perfecto. Bueno, el caso es que has escrito un libro. Sí. Cosa que no es poca cosa. No. Y yo quería preguntarte, primero de todo, para empezar, para nuestros oyentes de Todo Mal, que vayan a leer el libro, porque algunos desearán leerlo. Claro, que por cierto lo podéis pedir en cualquiera de vuestras librerías y os lo van a traer. Pedidlo en librería de barrio, no lo pidáis en Amazon. Vale, yo la primera cuestión que tengo es, ¿qué se van a encontrar nuestros oyentes? ¿Se van a encontrar a alguien muy distinto? ¿Van a reconocerte en el libro? ¿Qué Yo van creo a que encontrarse? sí, yo creo que sí. A ver, yo lo que quería era unir todas las cosas que yo he hecho en la vida, ¿no? Entonces quería hablar sobre música con la perspectiva feminista, quería hacerlo con las herramientas de la antropología y la psicología y además quería utilizar esa mezcla que me gusta a mí de divulgación y humor. Y era una manera de vengarme, porque yo siempre he tenido como esa
sensación de tener que justificar que yo quería hacer muchas cosas distintas que a priori no tengan nada que ver entre ellas. Sí. Para mí ha sido algo natural, simplemente, yo qué sé, pues lo he elegido así porque me ha nacido. Y siempre he aguantado mucho de aprendí de todo, maestro de nada, te tienes que centrar. Y cuando me di cuenta de que podía escribir este libro y que, por lo menos para mí, tenía un sentido, o sea, iba a darle sentido a todo lo que yo había hecho, me pareció muy interesante, porque el libro te podrá parecer una mierda, te podrá parecer una turra, a lo mejor te gusta un montón, pero claro, lo que creo que es importante para mí es que creo que solo lo puedo escribir yo. Ya. Es un perfil muy concreto y creo que eso es lo que para mí tiene valor, en el sentido de, vaya, yo tenía razón y para mí este libro le ha dado sentido a todo, lo ha unido todo y eso es muy bonito. La gente va a reconocer tus guiones de Todo Mal, cosas que has contado aquí. Yo creo, ¿no? que sí. Yo creo que sí, porque como te digo, hay un poco de teoría, hay un poco de antropología en el sentido más académico. Luego hay también antropología más etnográfica, más de estudio de campo, como más accesible. Y también hay sarcasmo, hay ironía, hay humor. Sí, yo creo que sí. Podría ser un guión de Todo Mal. De hecho, hay una parte que fíjate que la escribí antes para Todo Mal y luego la incorporé al libro, que es la parte de los locales de ensayo. Ah, vale. Sí, eso lo escribí para Todo Mal primero y luego lo reciclé para el libro. Perfecto. Bueno, no hemos hablado realmente, hemos dado un poco por sentado de qué va el libro, realmente. Pues bueno, el libro, como te digo, yo lo que quería era responder a todas las preguntas que yo siempre me he hecho de, ¿pero por qué tengo que aguantar esto, no? ¿O por qué? ¿Cómo puede ser que me pase esto? Sí. ¿Por qué me pasa esto a mí y a mis compañeros? A ver, la respuesta corta es porque patriarcado, ¿no? Claro. O porque machismo. Pero yo quería desarrollarlo para responderme a esas preguntas y desentramar la estructura que hay detrás, ¿no? ¿Por qué yo no me siento cómoda en los camerinos? ¿Por qué estoy en un camerino con una guitarra y un señor me pregunta si soy la novia de no sé quién? Claro. ¿No es obvio que soy música si tengo una guitarra en la mano? ¿No es más normal que esté aquí si no hay ningún otro hombre tocando? ¿Por qué los técnicos de sonido, muchos de ellos, no todos técnicos, me explican cómo funciona mi amplificador? ¿Sabes por qué? Quiero decir, ¿qué es lo que hay detrás para que todas estas cosas sucedan? ¿Por qué siento que tengo que ganarme el respeto? ¿Por qué me gusta Axl Rose, me gusta Iggy Pop, pero si intento vestirme como ellos, mis propios compañeros me van a decir que soy una zorra? Ya. ¿No? Entonces, quería saber por qué, para contármelo a mí misma, en un ejercicio también yo creo que de reconciliación, ¿no? De encontrar paz. Yo siempre encuentro paz buscando respuestas, aunque en mi caso lleguen un poco tarde, pero creo que pueden llegar a tiempo para mucha gente. Y sobre todo, a mí me da paz preguntarme los porqués y ahondar, ¿no? Con las herramientas que nos dan las ciencias sociales, que ya sabes que a mí me apasionan, especialmente la antropología. Y era una manera de encontrar paz. A mí la existencia de este libro me recuerda un poco al clip que se hizo un poco viral. No hemos hablado de esto. Es verdad. Tuvimos un clip viral donde en este mismo programa defendías tu derecho a ocupar los escenarios independientemente de cómo tocaras, de cómo que tal, y gustó mucho. Y claro, digamos que ese texto que lo escribí desde la rabia sería la parte resumida y visceral o sea, sería el resumen visceral del libro. Sí. En el libro lo que hago es toda esa rabia la desarrollo con argumentos, con otros testimonios, porque hay muchísimas mujeres que participan en este libro, porque para mí no tiene sentido, aunque yo utilice mis vivencias como esqueleto, pero para mí no tiene sentido. Mi opinión no importa tanto porque ni soy tan conocida en la música, ni he hecho nada realmente trascendente, ni mi opinión es tan importante. Entonces he utilizado las voces de un montón de mujeres, tanto locales como nacionales como internacionales. Y sí, ese clip viral podría ser un resumen perfecto. Además, también, o sea, tanto en la forma como en el fondo, me parece muy interesante esto, como me ha parecido siempre interesante tu misma figura, como tú misma, como Monty Peiró, en cuanto a que dices que te haces la pregunta cuando normalmente en toda la historia nos hemos resignado como diciendo:
es que los tíos son así, es que claro, las cosas siempre han funcionado así, es que tal, y ha llegado un momento en el que tú has decidido que no, porque no escribo un libro y hablo de todo esto y nos preguntamos, ya, o sea, ya basta. Claro. Ya basta, de hecho hoy hemos tenido una conversación en la que hemos dicho ya basta por otros temas, pero ya basta de aceptar porque sí, ¿no? Claro, sí, porque me da la sensación que muchas veces la discriminación en la música en concreto, pero bueno, seguro que es extrapolable a un montón de ámbitos, la damos por sentada y yo misma en el pasado me he visto como de manera individual, o sea, vale, a mí me ponen estas trabas y yo las voy a superar. Y yo voy a ganarme el reconocimiento, voy a ganarme el respeto, pero claro, si lo consigo yo, ¿de qué sirve? Ya. Me sirve a mí, pero luego cada mujer que venga detrás tiene que luchar contra lo mismo porque no estamos desactivando nada. De hecho, estamos haciendo la trampa al patriarcado cuando aspiramos a ser la excepción. Claro. La chica a la que no le van a llamar zorra. La chica sobre la que no pesará ninguna sospecha. Sí. La chica a la que dirán, esta está ahí porque es buena, música, no porque está buena. A esta sí que le gusta de verdad, no como al resto que son unas posers, ¿no? Sí. Entonces, hacer la lucha sola no sirve de gran cosa. Entonces, claro, en el momento que tenemos argumentos y tenemos respuestas y tenemos la visión de, vaya, esto no me ha pasado a mí porque yo soy mala. Yo conozco un montón de tías que te dirán que dejaron la música porque no eran lo suficientemente buenas. Y no fue por eso. Ningún hombre se ha dejado la música por no ser lo bastante bueno. Desgraciadamente, ¿no? Ni uno solo. Bueno, alguna habrá. Alguna habrá. No todos hombres malos músicos. Pero quiero decir, entonces también yo quería gritarle a estas tías que no, tía, que no eres tú. Yeah. Que no pasa nada, que si tú te lo has dejado, no pasa nada, o sea, cero culpa. Pero que no era porque tú no fueras buena, ni porque no te gustara lo suficiente. Es porque hay toda una estructura que está operando para que tú sientas que tienes que dejar la música porque no eres lo bastante buena. Y eso es súper importante. Sí, total. Para que luego vengan un montón de tíos lamentándose de que no hay tías en la escena, de que no hay tías en el escenario, porque sí, eso también ocurre. Pero la cuando queja. Dicen eso, muchas veces yo me he dado cuenta que lo que quieren decir es, no hay, o sea, realmente a algunos les pesa de verdad, pero hay muchos otros que lo que quieren decir con eso es, qué lástima que a las tías nos guste esto tanto como a nosotros. Yeah. Qué pena que las tías seáis un puto coñazo, exacto. ¿sabes? Porque yo, tú sabes que toda mi vida he tocado con mujeres. Sí. Siempre he encontrado mujeres para tocar. Con lo cual, y mujeres para escuchar. Este programa, además, llevamos 6 temporadas pinchando música mayoritariamente femenina. Sí. Entonces... Sí, es como nosotros siempre, desde siempre... Ahora el rock es distinto, ¿vale? Actualmente, en el 2023. Sí. Pero cuando nosotros éramos adolescentes era otra cosa. Y es muy gracioso pensar en esos rockeros que anhelábamos la presencia de mujeres en nuestras escenas, pero cuando llegabais os tratábamos con hostilidad en ese sentido. Con de decir, sospecha, claro. Con sospecha, con... tal... Pero seguíamos con esa creencia de que vosotras preferíais ir con el malote de clase a la discoteca y cuando aparecía alguien en un concierto os tirábamos pedradas. He leído algo hoy que a priori no sé si tiene mucho que ver, pero me recuerda a una cosa de la que habla Lucía Zambudio en el libro. Ella es una guitarrista de aquí de Valencia que es espectacular. Yo toco con ella en la banda de Nosferri. Bueno, es increíble, me encanta. También es cantautora y canta y es muy guay. Pues hay una cosa de la que ella habla que es muy interesante, que es del homoerotismo cultural en los hombres. Y justo hoy he leído eso. He leído que los hombres, cuando un hombre se declara heterosexual, solo es en lo sexual. Pero no son heteroafectivos. O sea, es decir, la mayoría de hombres son heterosexuales en cuanto a que les gusta tener relaciones sexuales con mujeres, pero son homoafectivos y porque solo les gusta admirar a otros hombres, compartir sus gustos con otros hombres, salir con otros hombres, y todo lo que aspiran es a impresionar a otros hombres. Sí. Cuando no es para follar. Si es para follar, te quieren impresionar mujeres, claro. Pero quieren conseguir la admiración de otros hombres. Entonces me ha parecido súper curioso y creo que hay algo de todo eso, que cuando tú llegas como mujer música, no te reciben bien porque ya de entrada dan por sentado tus propios compañeros que no hay nada que admirar en ti. ¿Sabes? Los tíos, he sabido que además de
de tener beefs, o sea, de tener piques, también hay muchísimo de esa hermandad y de entre grupos y se alaban unos a otros y los guitarristas alaban a otros guitarristas. Es raro ver eso de un hombre a una mujer. Esto ya lo hemos hablado aquí, pero es que es así. Bueno, pero no por hablarlo mucho, no vamos a dejar de repetirlo porque es muy real. Sí, yo me imagino que da como un bajón, siendo tío, da como un bajón el hecho de ver a una mujer salir al escenario y sentirla superior a ti. Sentirla superior a ti y por lo tanto las posibilidades de seducirla son muchísimo menores porque automáticamente pensamos en el follar. Ya. No estamos pensando tanto en la admiración. O sea, obviamente no estoy diciendo que esto sea el 100% de los casos y el 100% de la sensación. Me refiero a una sensación global que mezcla muchas cosas. Claro, pero sí que tiene que ver con eso, que como si tú eres un hombre heterosexual, en las mujeres ves o la posibilidad de relacionarte sexualmente o la nada. O la nada. Porque la posibilidad de admiración... es que esto lo he leído hoy, era de una filósofa, no recuerdo la cita y lo explicaba de una manera mucho más compleja, pero hablaba de eso, ¿no? De cómo cuando un hombre ve a una tía, la posibilidad de admirarla y de querer aprender de ella no existe, porque eso está reservado para los hombres. Claro. Por eso los hombres... claro, es muy raro cuando tú a un hombre le preguntas cuáles son tus influencias... musicales, por ejemplo, es muy raro que te cite a una mujer. Creo que en los últimos tiempos yo he visto a algunos tíos empezar a hacerlo. Creo que lo están empezando a hacer muchos porque se han dado cuenta y han dicho, hostia, nunca, es verdad, ¿no? Y entonces están empezando a replanteárselo de una manera quizá un poco forzada, pero que me parece... que me parece perfecta, ¿sabes? Y lo que decíamos hace un montón de años, ¿no? De que es muy difícil ver a hombres tocando versiones de mujeres, pero más difícil aún es ver a hombres tocando canciones de mujeres que hablan en femenino. Porque cuando eres una mujer, una de las trabas con las que te encuentras si quieres universalizar tus canciones es escribir en femenino. Si tú escribes estoy sola, estoy loca o estoy no sé qué... Es difícil que un hombre se identifique. Las tías llevamos cantando en masculino siglos. Yo he cantado miles de canciones de tíos en la orquesta, no sé qué, y nunca ha habido ningún problema. Pero nunca ningún hombre ha cantado Loca de Luz Casal, a no ser que sea una performance deliberadamente homosexual o esté hecha por un hombre homosexual, que ahí no tienen problema. Efectivamente. Siempre has comentado y siempre has recordado el ejemplo de Mecano como el ejemplo paradigmático de cómo, siendo Mecano el grupo original que cantaba esas canciones, estaban en masculino porque la letra la escribía el Cano, cualquiera uno de los dos Canos. Que no nos importan nada. Que es fuerte porque tú crees que esto... O sea, quiero decir, lo lógico es que si la voz es Ana Torroja, cantar en femenino. Pero tú crees que él no quería que le cambiaran el género porque era como, esta es mi obra. Claro. Y no se por toca. Supuesto. Igual que cuando Pero se ha construido una pirámide, o quería construir una pirámide en Madrid para hacer su show musical. Una pirámide. Está haciendo un show inca musical en Madrid porque es amigo de Ayuso. No sé si han... no sé, creo que la pirámide no la han... creo que la pirámide no la han construido, ¿vale? Creo que están haciendo eso en alguno de esos edificios grandes que tiene Madrid, que sirven como el IFEMA y cosas así. Cosas de esas. Pues creo que están haciendo un musical de... Ya lleva un par de años allí y va toda la gente rancia de Madrid a verlo. Ajá. No sé, bueno, tiene pues un nombre eso inca. que no... Luego lo buscamos. Un poquito de todo, un poquito de apropiación cultural, un poquito de pirámide y masculinidad frágil. Y un poco de corrupción también. Y un poquito de corrupción y un poquito de vergüenza ajena también seguramente. También. Bueno, el caso es que yo siempre me pregunté, ¿no? De por qué. Creo que había mucho de ego. Yo pienso que había mucho de ego. Claro. Pero bueno, el caso es que para una mujer es difícil universalizar sus experiencias porque... creo que lo dije el otro día en la presentación y creo que también lo digo en el libro, ¿no? Pero un hombre puede cantar Bohemian Rhapsody. Bueno, es un decir, ¿no? Bueno. Pero puede intentar cantar Bohemian Rhapsody sin haber matado a nadie y sentirse identificado, pero no le verás cantando PMS, que es Premenstrual Syndrome de Dolly Parton. Claro. Porque esa experiencia, no, hombre, no, ¿cómo voy a hablar yo del síndrome menstrual? Bueno, cariño, tampoco te has follado a tanta gente y ya estás aquí cantando versiones de Motley Crue. Fíjate, esa realidad habla clarísimamente de cómo los hombres nos hemos esforzado toda la vida por no empatizar con vuestras emociones.
Claro. Es decir, ya no el síndrome premenstrual, simplemente una canción que hable sobre un desengaño amoroso hacia otro hombre porque lo canta una mujer. Claro. Hay un nulo interés en entender vuestras emociones y en interpretarlas. Y porque además se entiende que como lo femenino solo opera en la escala de lo femenino frente a la universalidad de lo masculino, si tú como hombre cantas sobre una vivencia femenina en femenino y cantas, pues eso, es que todo el rato digo el mismo ejemplo, no sé por qué, habrá más, pero bueno, Loca, en vez de la de Luz Casal, Loca de Malena Gracia. Venga. Se entiende que eso no lo puedes hacer porque no te corresponde, porque tú no puedes tomar como para ti una experiencia femenina. En cambio, las mujeres sí podemos cantar todo el rato canciones de hombres que hablan de experiencias a lo mejor masculinas, porque es universal. Y a la hora de componer, yo misma me he encontrado buscando la manera de que sea neutra la letra, porque en el momento que meta una categoría femenina gramatical, ya es nicho. Y es fuerte esto. Ya es nicho, efectivamente. Bueno, navegando un poco por temas que tocas en tu libro, molaría también tocar un tema principal, pero voy a aprovechar y te voy a hacer una pregunta meta-referencial, que es ¿cómo se siente el hecho de meterte en esta matrioska del síndrome del impostor, en el sentido de que eres una escritora hablando sobre ser música en un mundo de hombres, porque hay como una pequeña matrioska ahí de síndrome del impostor? Pues mira, es muy curioso porque a ver, mi relación con el síndrome del impostor es curiosa, ¿vale? Porque yo, mientras estaba escribiendo el libro, que además lo entregué en abril de 2022, o sea, el libro tiene ya bastante tiempo. Mientras yo lo escribía, en ningún momento sentí síndrome de la impostora, porque la investigación y la escritura son dos cosas muy solitarias y que a mí me encantan. O sea, yo estoy deseando volver a escribir porque mientras duró mi proceso, yo he sido súper feliz. O sea, para mí la vida tenía un sentido. Y ya me pasó cuando hice mi proyecto de investigación en antropología, que es donde yo descubrí que la investigación podía ser algo que me interesara y que quería hacer más. Entonces yo era muy feliz y yo no estaba pensando en nada porque era algo entre el libro y yo. Era algo completamente solitario. Cuando tú tienes un grupo de música, por ejemplo, que es mis otras experiencias creativas siempre han sido en grupo, o aunque compongas en casa, muy poco rato después ya lo estás compartiendo con gente. Claro. Y además están los conciertos, que es que tú compones una canción y muchas veces antes de grabarla ya la has tocado en directo. Entonces estás testando continuamente y estás compartiendo esa creatividad, por lo menos en mi caso. En cambio, esto ha sido muy solitario. Entonces, el síndrome del impostor a mí me empezó a acechar el viernes por la mañana, el día de la presentación. Y la sensación que tenía puede resultar absurdo, ¿vale? Pero la sensación que yo tenía era, claro, tú no escribes un libro, tú escribes una cosa en el Word y luego la pasas a PDF. Claro, no es la forma de libro, no la tiene, no la tuvo hasta el viernes. Yo lo vi el viernes porque salió de imprenta, yo lo vi 10 minutos antes de la presentación, ¿no? Entonces, es como que yo tenía la sensación de, me van a pillar, que esto no es un libro, que yo lo que he hecho es escribir un PDF. Y ahora le hemos puesto forma de libro y me van a pillar que no es un libro. Pero claro, los libros son PDF. O sea, que por definición no tiene sentido. Sé que no tiene sentido. Pero yo lo sentía como, lo que yo he hecho no es un libro, es un PDF. Claro. Como si hubiera una diferencia, o sea, como si los grandes escritores ya cogieran un libro con su portada y tal, pero blanco, y conforme lo van escribiendo, ya va adoptando forma de libro. No sé cómo decirlo. Entonces me vino ahí. Pero es verdad que no he tenido mucho síndrome de la impostora, porque yo creo, o sea, porque me pega un curro muy tocho y porque tengo la seguridad de que sé de lo que hablo. Otra cosa es que las formas son muy poco ortodoxas. Quiero decir, porque yo viajo de lo teórico a lo personal, a la anécdota. Deliberadamente he buscado la parcialidad. Es decir, yo no quería hacer un libro académico. Si quisiera hacer un manual de antropología, lo hubiera hecho, pero no es lo que quería. Quería precisamente hacer esta mezcla, porque para mí es interesante esa mezcla. Entonces, de repente estoy contándote una anécdota súper personal y súper cómica y luego estoy explicándote términos de Foucault que me costaron a mí misma semanas de entender. Quiero decir, entonces,
no tengo síndrome de la impostora porque si alguien me dijera, esto no es un libro serio, no, es que no quiero que lo sea. Ya. O lo que cuentas es mentira. Bueno, no es mentira porque yo lo he vivido. Entonces, puede ser que no te guste el tono, que no te gusta cómo escribo, que no entiendas este experimento, pero síndrome de la impostora como tal, más allá de que piense que no es un libro, que es un PDF, no tengo. Lo que tengo es miedo, claro, a decepcionar, ¿no? A que alguien se gaste 18 euros y luego digas, ¿esto qué mierda es? ¿Sabes? Pero bueno... He de decir que cuando lo compré me dijeron 18 pavos. Y yo, ¿18 pavos? Hijo de puta. Pero eso creo que pertenece más a mi naturaleza de, como decía nuestra amiga Deb, de la cofradía del puño cerrado. Sí. Que me hace mucha risa. Y fue lo primero que pensé y lo primero que dije. A ver, también hay que tener en cuenta que es una editorial nueva, que todo es pequeño y casero y por tanto las tiradas que manejamos son pequeñas y no estamos fabricando... No, ¿sabes? Quiero decir, pues es lo que hay. Hay que pagar, son 18 pavos de sabiduría maravillosa. ¿Qué te quería comentar? A ver, el primer capítulo del libro se llama Me gusta ser una zorra, en honor al temazo de las Vulpes. Y bueno, habla básicamente de el tema del sexo. O sea, hay algún motivo. A ver, me gusta mucho que empieces el libro con esto, pero te quería preguntar si hay una intención poniéndolo el primero o simplemente eso... Bueno, yo quería empezar, sí que tenía claro que los 3 primeros capítulos iban a ir sobre el sexo, sobre las drogas y sobre el rock and roll. Entonces ya no elegí yo el orden. Si la frase fuera drogas, sexo y rock and roll, pues hubiera empezado por las drogas. O sea, sí. No sabía yo que tenía que ver con eso. Sí, los 3 primeros capítulos se llaman el sexo, me gusta ser una zorra, las drogas, como las grecas, y el rock and roll, tocas como una chica. Porque lo primero que quería era desarmar el trinomio sexo, drogas y rock and roll para ver qué se escondía detrás de lo que es quizá el lema, ¿no? Vale. Los 3 elementos que se supone que conforman ese elemento que llamamos rock and roll. Muy bien. Que es curioso porque rock and roll está formado por sexo, drogas y rock and roll. O sea, es un poco... ¿no? Ya. Debería ser sexo, drogas y otra cosa. Porque hay, claro, otra cosa. No ahí sé, hemos palmado un poco, ¿no? Bocadilla de lomo con queso, por ejemplo. Podría ser, por ejemplo, sexo, drogas y minoxidil. Que hay muchísimo minoxidil en el rock and roll. Sí, bueno. Nada, y el tema del sexo, escribiendo el libro, ¿descubriste algo? He follado mucho. ¿Has follado mucho escribiendo el libro? No, ¿has descubierto algo que no sabías o te limitaste a volcar? El tema de la sexualidad para mí era súper importante porque quizás sea el capítulo más catártico, en el sentido de que yo he tenido mucha lucha con este tema. Una lucha que no tengo del todo resuelta, porque yo cuando empecé, o sea, con esto del rock, a mí me causaba vergüenza cuando nos acusaban de zorras, de no sé qué, de ser están ahí porque se lo han chupado no sé quién. Yo no podía evitar que todo eso me avergonzara. Porque yo vengo de donde vengo, me refiero de la época en la que vengo, y que te digan esas cosas era humillante como mujer. O sea, nadie quería ser la guarra de la clase, porque sabemos que automáticamente eso te resta puntos de credibilidad, de autenticidad, te resta puntos de dignidad. O sea, es que afortunadamente todo eso las mujeres a día de hoy ya lo estamos revirtiendo, ya está sucediendo. Sí. Estamos cogiendo el control y yo misma, claro, lo he hecho con mi propia existencia. Pero yo reconozco que yo tuve deliberadamente la intención de despegarme de ser sexy. Y eso me apena, tío. Me apena porque yo era joven y a mí me interesaba mucho la sexualidad del rock and roll. O sea, a mí me encantaba ver música que me flipaba, estridente, rebelde, cantada por gente con una sexualidad poderosa, como Jim Morrison, como Iggy Pop, como Axl Rose, como Sebastian Bach. O sea, Ghost tienen una sexualidad súper poderosa y me encanta cuando juegan con esa cosa tan entre sexualidad, religión. Forma parte del rock, es que es así, es que no lo he decidido yo, coño, sexo, drogas y rock and roll. ¿Por qué las mujeres no nos sentimos libres a la hora de involucrar nuestra sexualidad? Y si lo hacemos, ya sabemos que nuestra música va a ser vista como algo de peor calidad. Claro. Se va a reducir a la anécdota de lo sexual. Sí. Y entonces a mí me jode que yo misma
trabajé mucho en construirme una imagen de tía inteligente, de tía culta, a mí que no me asocien con... Claro. Cuando mis ídolos son... literalmente son borrachos y mamarrachos que seguramente no saben hacer una frase subordinada y se vanaglorian de ello. O sea, yo me he leído la biografía de todas las biografías, o sea, tengo aquí todas en esta estantería. Lemmy, Slash, los Ramones, Motley Crue, que esas biografías están llenas de exaltación de la simpleza. De a mí lo que me gusta es beber y follar. Y en cambio, nosotras... no tenemos esa misma libertad. Entonces a mí me jode porque yo no sé qué hubiera sido de mi personaje escénico si hubiera sido libre. Si hubiera estado en paz con esa sexualidad, ¿sabes? A mí siempre, creo que esto encadena muy bien con un tema recurrente que yo he traído a este podcast y esta temporada, que es el tema de lo mal que nos lo montamos los tíos muchas veces. En contra también de nuestros propios intereses y teniendo en cuenta que tenemos el poder sobre este mundo, nos lo hemos montado todo súper mal. Y vuelvo a repetir, estamos en una escena de rock, una escena alternativa en teoría, y ansiamos que vengan mujeres a nuestra escena y cuando vienen mujeres, las que quieren ser sexys, que quieren esa libertad... las llamamos zorras. Claro, pero porque de eso hablo en el libro, que ahí la verdadera clave es el sujeto y el objeto. Ajá, porque el rock and roll está lleno de mujeres desnudas o semidesnudas en actitud sexual que no le suponen ningún problema a los hombres. Claro. Portadas, videoclips, pósters. Pero son ficciones, son las portadas, son dibujos. Claro, no, sobre todo son objetos, o sea, son mujeres que los hombres las están utilizando para decorar sus portadas, para decorar sus videoclips o para sumarse a ellos puntos de estatus frente a los otros hombres, para impresionar a los otros hombres. Mira esta tía buena que sale en mis videoclips, me la follo. Ahora, cuando la mujer semidesnuda, desnuda, sexy o sexual, en vez de estar arrodillada en una portada o ser un elemento decorativo, es el sujeto, es la protagonista, eso es intolerable. O sea, los hombres en el rock, digo los hombres, que nadie se ofenda, la masculinidad en realidad, siempre... ha estado de acuerdo con que haya tías en actitud sexual, siempre y cuando sean objetos. No, pero cuando son sujetos, no. O sea, es muy curioso, ¿no? Porque a mí me han acusado, a mi grupo, se aprovechan de su físico para atraer gente a los conciertos. Y tú no te aprovechas del físico de las tías que pones en tus videoclips para atraer gente a tus conciertos, pero eso no está mal. Si tú te aprovechas del físico de las mujeres, es de puta madre. Si yo me aprovecho de mi propio físico, eso está mal. Claro que está mal. Es que es increíble y me parece súper estúpido porque realmente ha sido darle la espalda a la realidad. O sea, la realidad que tú ansías la tienes delante, pero prefieres quedarte... Pero es que no es la que ansías. Lo que muchos hombres... O sea, y de hecho, Alexandra James, que la cito en el libro, la cantante de Twin Temple, siempre dice, la sexualidad de las mujeres es temida. Y Joan Jett, ella dice, yo era una mujer... se me veía como scary, ¿no? Que es el término aterradora. Se me veía como aterradora. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque era chulísima, porque era guapísima, porque era súper macarra y porque además no parecía tener mucho interés en los hombres. Joan Jett es lesbiana, aunque tardó mucho en salir del armario, pero a priori no estaba buscando la validación masculina y lo transmitía. Y eso, lo dice ella, o sea, he citado sus palabras, eso producía miedo en la gente. Porque cuando ves una mujer que no está buscando la validación masculina, ¿qué pasó con Miley Cyrus cuando se transformó, ¿no? Y dejó atrás a Hannah Montana y empezó a salir haciendo twerk. Y la gente la veía como desagradable. Sí, eso impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque no lo estaba haciendo para encajar en ese canon dócil, ni una sexualidad servida para los hombres. Lo estaba haciendo porque ella lo que quería era matar a Hannah Montana, entonces quería ser vulgar, quería ser rarísima. De hecho, ni siquiera buscaba estar guapa, llevaba los moñitos esos, el pelo muy corto. Y eso era como, esto es intolerable. De repente a todo el mundo le pareció muy molesto que fuera un producto, porque decían, sí, se está mostrando muy sexual, pero forma parte todo de un producto. Vaya, no me jodas. Claro. Miley Cyrus, o sea, en claro, los pero MTV. Lo que molestaba, creo yo, es que su sexualidad no estaba preparada para una mirada masculina. Era una sexualidad, porque en el pop
a las artistas sí que se les permite ser sexuales porque venden una sexualidad preparada para consumo masculino. Sí. Cuando te sales de ahí y vendes una sexualidad que está pensada para ti o para otras mujeres, para inspirar a otras mujeres. ¿Qué pasa con Britney? Britney se ha pasado toda su vida siendo sexy, bailando y demás. Cuando baila y se muestra sexy de acuerdo con los cánones masculinos, era una estrella. Claro. Ahora que baila en su Instagram despeinada, con el pelo sucio y como le sale del coño, está loca. Está loca. Cuando a lo mejor simplemente está bailando como le sale del coño, de una manera libre, y además es que todos los días sube un vídeo. Y yo reconozco que caigo a veces en pensar, Claro. madre mía, la Britney está fatal. cucumber, tal. Sí, Pero sí. si lo piensas, es muy loco que cuando ella baila súper sexy, súper guapa y con movimientos que son sexuales y sexys para la mirada masculina, es una superestrella. Si baila en su casa porque le gusta bailar y le Claro. gusta estar en su casa en bragas bailando, está loca. Sí, total. Entonces, eso es fuerte. Y esa es la diferencia entre ser un sujeto y ser un objeto, que por lo visto, pues cuando eres un sujeto, cabrea. Me gusta que hayas sacado a colación el tema de Britney y Miley, porque quería hacerte una pregunta sobre el tema de la durabilidad de las mujeres sobre el escenario y cómo, si tú también tienes la sensación de que la pregunta aún toca determinado artista, se hace muchísimo más con las mujeres que con los hombres. Hombre, claro. De hecho, tenemos muchos viejos rockeros, pero no tenemos casi viejas rockeras. Lo más parecido es Patti Smith, hemos tenido a Tina Turner, pero joder, son las más grandes. Pero luego cuando tú vas bajando, ya no hay. Quiero decir, tenemos a Madonna, que por cierto todo el mundo opina que está muy vieja y que se lo debería Que dejar debería ya. dejar, Claro. pero eso no pasa con otras personas. No, porque la edad para muchos hombres es un grado, pero para muchas mujeres, para la mayoría de las mujeres, es un hándicap tremendo. El edadismo es muy real. Y yo creo que esas cosas se ven muy claras cuando tú miras a tu escena local, ¿no? En la escena local es donde no hay privilegios, o hay muy pocos privilegios. ¿Qué mujeres de más de 40 años aguantan en la escena local? Muy pocas. Frente a multitud de grupos de señores que siguen tocando porque les apetece, porque les gustan, aunque ni siquiera tengan mucho público, pero las mujeres de más de 40 o 45 en la escena local son, dime una de Valencia que conozcas, muy pocas. Son casi inexistentes. Y las que hay es porque están muy politizadas con este tema. Claro. Y prácticamente aguantar es una cuestión de resistencia y una cuestión política, como el caso de Carraixet, por ejemplo, o por ejemplo Carolina Otero, que es una música excelente, que me encanta, de aquí de Valencia, que con ella lo hablo, ¿no? De rollo, hostia, es que parece que haya que aguantar. O sea, como que no es como si no pudiera ser natural. Simplemente, coño, pues tengo un grupo y de repente se me han pasado 30 años y tengo 45 o tengo 50. No sé. Sí, y yo creo que con las mujeres pasa en general y por lo tanto me imagino que en el mundo de la música pasa como consecuencia, ¿no? El hecho de una constante pregunta sobre cuando ves a una mujer más mayor de lo normal sobre un escenario, como que flota en el ambiente esa sensación de decir, ya no es lo que era, ¿no? Claro, y también como hay muchos temas ahí que interseccionan, ¿no? Porque en el mundo del pop, Madonna es la gran excepción porque tiene un coño del tamaño de Rusia, ¿sabes? Sí. Pero y de hecho podemos ver en Madonna misma todas las contradicciones que entraña ser una mujer mayor. Si Madonna, como casi todas las divas del pop, tiene que ofrecer un show visual, o sea, Madonna no puede salir con un piano de cola y cantar. Claro. Entonces, su show es mucho más que eso. Entonces tiene que estar en forma, tiene que físicamente hay una exigencia. Entonces es como que ella tiene que luchar contra el derecho a envejecer, pero Madonna no para de hacer cosas para intentar no envejecer. Desde, bueno, su consabida adicción a los gimnasios hasta todas estas operaciones, pero que es como si no se operara, la estarían llamando qué fea y qué vieja está. Si se opera, Madonna se opera. Entonces, ¿qué salida hay, tío? Es que el otro día no sé a quién leí o quién me contó que opinaba que Madonna se estaba operando por joder. Ah, sí, me lo dijo Marta Moreira. Se estaba operando por joder, ¿sabes? Como por decir, me van a criticar, haga lo que haga, pues claro me voy a... O sea,
Me voy a poner la nariz aquí. Me voy a monstruificar, ¿no? Voy a convertirme en lo que no quieren, que es... Pero claro, es que ¿qué opción tienes? Si eres una mujer vieja, ya te digo, el patriarcado siempre deja hueco para algunas, para que lo que son excepciones parezca la norma y que parezca que quien no está ahí es porque no quiere, ¿no? Entonces tenemos a Patti Smith, que es la gran poeta, teníamos a Tina Turner, pero que es que son prácticamente fuerzas de la naturaleza. En cambio... En hombres viejos músicos hay muchos más que no necesitan ser fuerzas de la naturaleza para ocupar el espacio. Y se suele alabar un poco su aguante pese a los años, claro. Cómo mejora. Joaquín Sabina cada vez está mejor porque su voz cada vez está más cascada y eso es mejor. Claro, Mick Jagger se le alaba, o sea que claro. Así, bueno, los Stones que no se mueren y es un gran... Bueno, ya se empiezan a morir, ¿no? Ya se ha muerto. Se murió el más sano, más. Perfecto, pues yo iría entrando también en el legado de tu libro, aunque es como legado. Una palabra, ¿no? Es una palabra muy, muy, muy grande. Yo cuando escribo alguna sección de Todo Mal, tengo a veces, muchas veces, tengo la sensación de... voy a escribir sobre esto, pero las cosas están cambiando y van a mejor y se va a quedar como muy caducada esta movida que estoy hablando, sobre todo cuando hablo de cine, porque creo que el cine está evolucionando a muy, muy mejor. No sé si has tenido esta sensación en algún momento del libro. Claro, de hecho ya hay cosas que desde que lo entregué hasta ahora, para mí ya están un poco anticuadas. Sí. Por ejemplo, en el tema de el desnudo femenino, que hay una sección que creo que es bastante interesante, donde hablo de las múltiples connotaciones políticas que puede tener el desnudo masculino y del significado erótico unívoco del desnudo femenino. Y de cómo la teta de Janet Jackson, la teta de Sabrina Salerno, claro. El beso de Britney con Madonna, ¿no? Son cosas que marcan mucho las carreras de las mujeres, y como hay un montón de hombres que han tocado desnudos y ni nos acordamos, ¿no? Como Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Nico Olivieri. No es el acto que marca sus carreras. Y entonces, en todo este tiempo, por ejemplo, ha pasado la teta de Amaral. Claro. Que ha sido una teta completamente política. Sí. Nadie se atreve a ver esa teta como algo sexual, como la de Sabrina Salerno. O sea, la teta de Amaral es una teta... Bueno, en este caso han sido las dos. Las dos tetas han sido claramente políticas. Luego, Vic de Angelis, la bajista de Maneskin, creo que ha hecho mucho por la resignificación del desnudo femenino en el rock, al igualarlo por inundación, porque Vic de Angelis ha enseñado las tetas desde el primer momento a todas horas. Ha conseguido que sus tetas sean muy irrelevantes porque las está enseñando a todas horas. Y les ha desactivado. Pese a que es una tía guapísima, heteronormativísima y con unas tetas preciosas, ha conseguido que ya no tengan importancia. Claro. Y eso ha pasado, en este año y medio. Me planteé corregirlo, o sea, como añadirlo, pero dije, hay que aceptar que afortunadamente ojalá el libro envejezca mucho y muy rápido. No pasa nada, creo que está guay. Claro. Que quede ahí como... precisamente para ver cómo en poco tiempo y gracias al feminismo las cosas pueden cambiar. Yo como buen guardián de la moral que soy, yo la verdad es que veo este libro como una especie de hito, ¿no? O como una especie de dique de contención que avisa un poco a los que viajan a partir de aquí no se puede ir hacia atrás. Exacto. O sea, para aquí hacia adelante. Y quería hacerte como quizá última pregunta, no sé que luego nos extendamos con más cosas. Si crees que hay riesgo de volver hacia atrás en el rock, aunque, bueno, igual no, lo del rock lo quitamos, pero... y si hay riesgo de repetir errores en otros nuevos estilos musicales donde hay polémica, obviamente, con el reggaetón hay polémica, con el tema del machismo y tal. Si crees que hay riesgo de repetir estos mismos errores. Claro, bueno, el rock, es verdad que evidentemente el rock ha perdido gran parte de su potencial rebelde y por tanto ya ha sido como... domesticado prácticamente, aunque obviamente quedan excepciones y yo siempre pienso que hay futuro y que el rock atraviesa crisis y luego reaparece y tal, pero en general en el mundo de la música siempre hay riesgo, claro que sí. La historia, tendemos a pensar que la historia siempre es lineal y ascendente en cuanto a derechos y libertades, pero no necesariamente.
Bueno, las nuevas generaciones con sus nuevos estilos tendrán que luchar sus batallas mientras quede machismo en la sociedad. Claro. Este se colará por todas claro. las brechas que le dejemos. Afortunadamente las mujeres más jóvenes y de estas nuevas generaciones creo que tienen muchas más armas. Ya está más sobre aviso, ¿no? Sí, y también los hombres están como mucho más tranquilos con todo. Y yo ya he conocido a hombres muy jóvenes que han sido ya educados por madres feministas que, quiero decir, la gente de nuestra edad, puedes tener un hijo de 20 años perfectamente. Claro. Que ya han sido educados por madres feministas y me sorprende mucho la tranquilidad y la naturalidad, ¿no? Con la que ven ciertas cosas. Son hombres feministas sin estar diciendo que son feministas y tener un podcast sobre feminismo. Sin haberse tenido, ¿no?, ni que deconstruir, claro. porque ya directamente se han construido así. Y he conocido más de uno y, hombre, no quiero decir que, claro que quedan cosas por deconstruir, pero que es sorprendente que no se dirían feministas, sino que simplemente es lo que han vivido. Entonces, claro que soy optimista, pero por supuesto se puede retroceder y eso hay que tenerlo presente, ni un paso atrás. Pues genial, Monty Peiró. Me alegro muchísimo de que hayas escrito el libro. Además, tú has tenido casi más ansiedad que yo. Tú me preguntabas mucho, ¿pero cuándo sale? Yo estaba como chill de, bueno, pues ya saldrá. Claro, a ver, yo también sentía como cierta culpa porque yo estaba empeñado en leerlo en papel, pero no estaba en papel. Entonces, lo estaba leyendo todo el mundo, menos yo. Y, de hecho, por las circunstancias vitales, no he podido leerlo del todo. No he podido leerlo y me siento como muy impostor ahora mismo haciéndote esta entrevista. Espero que te haya gustado. Tú cuando te lo leas, o sea, tú prácticamente te lo has leído sin leerlo porque he debatido contigo de todas y cada una de las cosas. Entonces yo me empeñé en leerlo en papel y ahora que tengo el papel no tengo tiempo, entonces... Hay mucha gente que se ha empeñado en leerlo en papel. No sé, el tema romántico del papel, a mí me supongo. gusta también. Aunque su formato original, o sea, el libro de verdad es un PDF. Es un PDF, claro que sí. Pues nada, Monty, pues muchas gracias por esta entrevista y este debate. Leed mi libro. Leed su libro, recuerda a la gente dónde lo puede comprar. Lo podéis comprar en cualquier librería. Si no lo tienen, os lo traerán, porque el libro pues está bien distribuido por Saigón Editorial, que es mi editorial. Es una editorial súper guay que han montado los chicos del maíz. Y no puedo estar más contenta con esto. También decir que el día 5 de enero hay una nueva presentación en Valencia, en el Volander, que además va a ser una jam no mixta. Ojo. Que vamos a hacer Isa Monzó, Olaya Alcazarillo, como hicimos el año pasado. Entonces podéis venir. La idea es no tanto presentar el libro, sino hacer una mesa redonda sobre todos estos temas con todas las mujeres que vengan y luego tocar todas. No importa el nivel musical, no importa nada. Queremos compartir el escenario con un montón de amigas, que el año pasado fue súper guay. Que se lleven sus instrumentos y a tocar. Y a tocar. Bueno, instrumentos allí habrá cosas. Pero bueno, si tocas un instrumento muy específico, tráetelo. Una zanfona no vamos a tener. Pero un piano y una guitarra acústica o dos y micros habrá. Perfecto. Y... Ideal, pues mira, sin cortinilla ni nada, nos despedimos. ¿Has pensado en algún tema para bueno, poner? Antes de irnos hay que recordar también algunas cosas. Principalmente el día 30 de diciembre despedimos el año en el Shangri-La. Nosotros como Todo Mal, no tu libro. Exacto, o sea... nosotros como Todo Mal haremos un directo en el Shangri-La Rock Bar. Los que habéis venido ya sabéis que es muy divertido. Venid y nos veis las caras. Luego tenemos un montón de Patreons esta semana. ¿Ah, sí? Sí. Yo creía que no lo había Tenemos visto. a Marga y Pablo. Ideal. Que además Marga tiene el podcast que se llama De Virgo a Libra, que estuve el otro día ahí en Radio Ruzafa y son lo más. Tenemos a Alicia y también a Mati. Entonces, bienvenidas a todos y a todas. Perfecto. Sois gente fantástica. Gracias por apoyarnos. Si vais a venir al Shangri-La, haceos Patreons porque la entrada es mucho más barata. Y compraos nuestras tazas y en breve tendremos también camisetas y cosas. En resumen, dadnos dinero de formas indirectas. O directas, o bastante directas. Patreon.com/Todo Mal. Efectivamente. Y nos vamos a despedir con una nueva versión que han grabado Ross y Finch, que son una de nuestras bandas fetiches, sale también en mi libro y además son las autoras de la cortinilla de Todo Mal. Perfecto. Es una versión de Venus in Furs de la Velvet Underground. Vale. Está súper guapa. Y la semana que viene, más y o peor.